No, tengo que hablar por allá. Bueno, buenas tardes. Gracias a los que vinieron presencial, que ya es una rareza en estas épocas, y todos los que nos están siguiendo a distancia. Bueno, estamos acá en una actividad que hemos organizado en conjunto el Instituto de Derecho de Familia y Sucesiones y el Instituto de Derecho Registral del Colegio de la Abogacía de La Plata. Y bueno, la idea es poder conversar, van a exponer la doctora Patricia Prusas y el doctor Miguel González Andía. La idea es tratar bueno, las implicancias que tienen el derecho registral en el derecho de familia y, en definitiva, cómo, en particular, el derecho real de habitación, que está contemplado en el Código Civil y Comercial de la Nación, y la cesión de derechos hereditarios, se plasman de alguna manera en el registro de la propiedad o en donde fuere para que ese derecho real pueda ser consolidado de alguna manera. Así que bueno, la idea es que esto sea tenemos dos expositores, pero la idea es que sea una charla fluida, así que los que quieran hacer preguntas nos lo hacen saber. A distancia nos lo envían por el chat, y bueno, y vamos intercalando las preguntas que tengan como para hacer esto un poco más dinámico. ¿Quién de ustedes comienza? Sí, Va a empezar a exponer el doctor González Andía, que es el director del Instituto de Derecho de Familia, es especialista en Derecho de Familia y Sucesiones, es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de La Plata. Y bueno, no sé, Miguel, si quieres comentar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a quienes nos acompañan con su presencia, a quienes están a la distancia, en un tema tan importante, tan rico. Agradecer, por supuesto, a la doctora Nobile la presentación, a una querida amiga como es la doctora Prusas, que hemos recorrido muchísimos años de actividad colegial, y la idea era reunirnos en esta convocatoria para desarrollar un tema que articula lo que es el derecho de familia y sucesiones y el derecho registral, y que, como bien decía Patricia, la doctora Prusas, antes de abrir oficialmente el encuentro, es un problema, o son muchísimos problemas, y esta cuestión es todo un problema, decía, con lo cual estamos de acuerdo. Fundamentalmente son cuestiones que atañen al derecho de familia y al derecho de las sucesiones, con estas dos figuras que se articulan y se tratan muchas veces de armonizar con el derecho registral, que son la cesión de derechos y acciones hereditarias, y lo que es también el tema del derecho real de habitación, y los vamos a abordar muy rápidamente, conceptualmente, desde el derecho de familia y el derecho de las sucesiones, para luego dar paso a la doctora Prusas. Desde el punto de vista del derecho sucesorio, ustedes saben que la cesión de derechos y acciones eminentemente posee una naturaleza contractual. Eso hace que hoy en día sea muy habitual, ya desde hace unos años es una modalidad que en las sucesiones se ha puesto en práctica, pero hay una gran novedad, y que es que nuestro Código Civil y Comercial por primera vez la regula específicamente. Es decir, antes, durante la legislación anterior, estaba enunciada esta figura en distintos artículos salteados, pero hoy en día está orgánicamente desarrollada. Esto implica que la posibilidad de este contrato, el cedente va a ceder al cesionario, que puede ser un tercero u otro coheredero o coheredera, todos los derechos y acciones que le corresponden en la sucesión, es decir, los más y los menos. Y esto implica no solamente la cuestión patrimonial, sino también la legitimación de las acciones a las que hubiera tenido derecho el cedente. Es inexorable que sea por escritura, ¿sí? En este sentido, antiguamente, vos te acordarás, en algunos juzgados hace muchos años, Yo la sé. Bueno, existían por acta en una audiencia o en un escrito, inclusive. La ley es clara, es por escritura. Y esta es Perdón, pero lo era clara antes, ¿eh? Sí, pero se admitían... 184 Claro, también lo pero se tenían, admitían... yo me acuerdo de un juzgado que no existe más, así que hay 3 que no existen más, que las aceptaban. Y era en una audiencia o en un escrito firmado por ambas partes. Y entonces adquirían el carácter de cedente y cesionario. Fíjense que hoy en día sería totalmente... Bueno, pero antiguamente era un uso y costumbre, por más que, como bien dice Patricia, estaba legislado en otra dirección. Hoy en día es muy habitual
esta sección de derechos y acciones tiene, no se olviden, tres posibilidades. Si es por un precio, rigen las normas de la compraventa. Si es por, a cambio de otra cosa, las normas de la permuta. Y si es gratuitamente, las normas de la donación. Generalmente atrás, y sobre todo cuando se hace hacia otro, de un coheredero a otro coheredero o coheredera, hay detrás de ellos ciertas cuestiones familiares por las cuales se considera propicio o interesante desafectar a uno de los, generalmente al cedente, y seguir y continuar los autos con el curso correspondiente. Es importante señalar que esto en los últimos años se ha incrementado. Es decir, esta cesión de derechos se ha incrementado muchísimo, y comienzan a aparecer con gran afluencia las cesiones de derechos y acciones a los terceros, no solamente a los coherederos. Con lo cual, muchas veces, suele haber ciertos inconvenientes, y en otros casos suelen existir intervenciones más objetivas, más directamente apuntado a lo patrimonial, dejando de lado todas esas cuestiones que, como en las liquidaciones de comunidad, por ejemplo en los divorcios, suele haber donde están tenidas de una gran cuestión emocional o afectiva. Aquí directamente el tercero que aparece lo que quiere es tomar intervención, se dirige específicamente a lo patrimonial y no hay otra cuestión. Que sí suele haber y carga muchísimo las cuestiones de distintos cambios de opiniones en lo que es el ámbito del derecho de familia con los divorcios, o en este caso de sucesiones, cuando hay cuestiones que ya no solamente son patrimoniales, sino afectivas. Esto hace también, y ya lo va a explicar Patricia, que por ese motivo nosotros en las sucesiones se solicita el informe de anotaciones personales con el tilde de la cesión, ¿no es cierto?, más allá de lo que es la inhibición. Y esta práctica hoy en día es sumamente habitual. No deja de ser un contrato, ¿sí?, por la cual el cedente otorga todos los derechos y obligaciones que le correspondían en la sucesión, y quien accede en carácter de cesionario se va a subrogar en todos esos derechos y obligaciones. Hasta allí la vigencia de la cesión de derechos, con lo que implica las características de la evicción, etcétera, etcétera, que todos conocemos. Pero la idea era traer nuevamente el por qué articula con el derecho registral. En cuanto a lo que es el derecho real de habitación, tiene dos vertientes. Una vertiente en el derecho de familia y otra vertiente en el derecho sucesorio. En el derecho de familia, aunque podemos discutir su inclusión metodológicamente en lo que implica la temática de la unión convivencial, está específicamente legislado en el 527, y en el 2383 en lo que hace el derecho sucesorio. Pero el 2383 habla del cónyuge, quiere decir que ahí tenemos una ramificación que va por el derecho matrimonial. Y en el 527 la unión convivencial. Ambas normas son de carácter tuitivo, es decir, tienen un carácter netamente protectorio. ¿Y qué implican ambas como denominador común? Porque tienen sus diferencias. Van a implicar que existe un derecho real sobre cosa ajena, y que eso implica, ni más ni menos, que hay un desmembramiento del dominio, con las limitaciones que eso provoca. Ahora bien, hay una gran diferencia. En el 2383, el cónyuge tiene el derecho, podríamos decir, iure proprio y vitalicio. Vitalicio, esto es muy importante, es una gran diferencia con el 527. ¿Por qué? Porque en el 527 el derecho opera a petición de parte y tiene una vigencia o duración o extensión de hasta 2 años, que en su caso después será considerado por el juzgador o juzgadora si en realidad puede ser incluso menos. Esto implica que el derecho nace desde el momento de la muerte del causante, no del derecho que el conviviente peticiona, que el conviviente superte y le peticiona, sino la muerte del causante. ¿Por qué? Porque es donde se inicia la sucesión. Vieron que nosotros los abogadas tenemos, la sucesión la inicia en tal juzgado. En realidad, la sucesión se inicia con la muerte del causante. Nosotros hablamos en nuestro lenguaje coloquial, presenté la sucesión y se inició y está radicada en el juzgado 14. No, en realidad la sucesión se inicia con la muerte del causante. Pero siempre tener en claro estas dos grandes diferencias. Es decir, en el derecho matrimonial
es un derecho vitalicio del cónyuge supérstite. En lo que atañe en la unión convivencial, no lo es, y tiene una extensión como máximo de 2 años esa protección de la vivienda. Y también que es de iure el derecho en el ámbito matrimonial y en el derecho, en lo que aplica al conviviente o la conviviente, es a petición de parte. Y esto es muy importante, porque es una de las grandes diferencias entre los dos regímenes, que todavía no han sido subsanadas ni modificadas. Con lo cual siempre decimos que hay mucha similitud entre lo que es el régimen matrimonial y el régimen de las uniones convivenciales, y entre lo que es el vínculo matrimonial y el vínculo convivencial. No olvidemos que aquí hay una gran diferencia, como así también siempre es viable recordar que no hay vocación sucesoria entre convivientes. Como el mexicano, el cubano. Que en este caso es la gran diferencia también con el régimen matrimonial. Ahora bien, y esto también es el objetivo de nuestra convocatoria del día de hoy. ¿Cómo articulan estas dos figuras del derecho de familia y del derecho sucesorio registralmente? Es decir, ¿por qué? Porque aquí ya comenzamos entonces con la temática de la publicidad. ¿A partir de qué momento tienen vigencia? ¿Cómo hacemos público a terceros para trabajar o no la oponibilidad de estas situaciones? De manera entonces que estas dos figuras, ya del derecho sucesorio 2383, ya del derecho de familia 527, pero que convergen también en el derecho sucesorio, ¿sí?, por distintas vías, articulan registralmente. Por eso hemos convocado también, y hoy se suma con muchísimo gusto la doctora Prusas, que va a trabajar y desarrollar la viabilización de lo que son estas figuras del derecho sucesorio y del derecho de familia en el derecho registral. No hay mucho, les digo, desde el registro en sí. Yo creo que acá debemos posicionarnos en la función que tiene el registro y del acto jurídico que estamos hablando. Me hicieron una consulta la otra vez en el instituto y me dice, ¿necesita la escritura pública? Vamos a dividir el tema en dos partes. Por un lado, el derecho a habitación y por el otro lado, con el tema de las sesiones. Con respecto al derecho a habitación, algunos hablan de que como el derecho de habitación es un derecho real, equivocadamente, porque en este caso es un derecho que la ley otorga intuitivamente, como dijo el doctor, no es la figura del derecho real. Entonces quieren hablar de la necesidad de la forma, de cómo constituye este derecho. No, este derecho ya lo tiene. El tema es mediante qué instrumento. Instrumento privado. Si yo estoy en un proceso, solicitaré al juez, porque primero, ¿cuál es la función del registro? La de publicidad y oponibilidad. ¿De qué? De los actos jurídicos que la ley marca que deben inscribirse o anotarse. Actos que constituyan, transmitan, modifiquen, extingan derechos, medidas cautelares o lo que es la ley. Esto es lo que dice la ley. Y nos dice seguidamente los tipos de documentos que ingresan y las características de este tipo en forma general. Después tenemos obviamente la ley de fondo que nos marca para los distintos actos de transmisión o adquisición o extinción o modificación de derechos, nos da la forma, el código de fondo. Pero en este caso no nos dice nada. ¿Por qué? Porque es un derecho que se le otorga por una determinada situación jurídica que comprende a esa persona, con determinadas características inclusive. Entonces, para mí, porque esto es opinión, por un simple oficio, podemos llamarle, o escrito, en donde se quiere por el tema de que los terceros conozcan de la situación
y sea o no sea oponible este derecho que se tiene, sea la del conviviente por el tiempo determinado, o sea la de la cónyuge que es vitalicio. En el de sucesorio es muy común, no hay ningún problema, y es muy claro, entonces tener este derecho, y te diría que no vi nunca ninguno que se haya inscrito todavía cuando estaba, ya no estoy mal. Lo hice el año pasado. Estuve hasta el año pasado, Bueno, ya o sea hace un que- año que me jubilé. Bueno. Pero consulté, y no, con quien consulté me dice, mira, no han ingresado. ¿Por qué? ¿Por qué fui a consultar? Porque muchas veces lo que la ley no dice es el registro el que sale a la palestra, a tener que marcar determinadas cuestiones con disposiciones técnico-registrales y ordenar estos vacíos que la ley no tiene. Que no, yo no le llamaría vacío, yo creo que porque no necesita otra cosa más que si lo quiero publicitar, inclusive con documento privado de la persona que puede acceder a ese derecho, porque convengamos que cuando hablamos de una apertura de la sucesión, va a lo judicial cuando hay bienes registrables. Si no hay bienes registrables, el heredero que está impuesto automáticamente con la muerte del causante no necesita realizar la sucesión. Entonces, la cónyuge, si no quisiera, no tiene obligación de iniciar la sucesión. ¿Por qué? Porque ese derecho lo dice específicamente, está en la ley. O el conviviente, o la cónyuge en el divorcio, cuando se produce la disolución. Entonces, ¿qué sería? Un documento, instrumento privado, que sí, para que ingresara al registro, debe tener la característica de certificación de firma que el propio juzgado, si es que estoy tramitando algo, o voy ante un escribano, o mismo ante el propio registro, ante el oficial que está capacitado para certificar firmas en el registro, que cumplir con ese dato, con ese requisito, y a noticiar, porque sería un anoticiamiento, o sea, ¿qué efecto tendría que yo quiera publicitar este derecho? El efecto de un anoticiamiento, de decir que estoy haciendo uso de un derecho que la ley me otorga, porque cuando tenemos acreedores del difunto, tenemos acreedores en lo que es el tema de la unión convivencial o en el divorcio, ahí ponemos el freno, porque no siempre este derecho, salvo que se den las cuestiones de menores, en el domicilio y todo, esas cuestiones que ahora no estamos tratando, pero con esas características, si aparecieran acreedores, también se pone en duda si puede o no acceder a ese derecho. Pero en la cónyuge y en una sucesión no se pone en duda que pueda acceder a ese derecho. Sí, lo de consulta. A ver. ¿Qué pasa si el cónyuge superstite cede sus derechos hereditarios a sus hijos y no se inscribe el derecho de habitación? Ajá, linda pregunta. Si hay bienes registrables, se supone que la sucesión hay que iniciarla para poder operar con los bienes. Si hubo una cesión por parte de la cónyuge, que el artículo justamente 2307 creo que es el que permite que la cónyuge ceda, incluyendo los gananciales, aunque algunos dudan de esto y hay... Sí, hay dos corrientes, por eso después lo vemos, no importa, pero seguimos nomás. Si ya se dio, hay una voluntad de la cónyuge superstite de transmitir esos bienes, de no quedarse con esos bienes. Entonces, no va a conservar el derecho a habitación porque lo está transmitiendo. Debería ser una prevención en la cesión y en todo caso un acuerdo, como se hace con las donaciones con reserva de usufructo. Puedo estar equivocada, pero analizado me parece que no. Si ya se dio, yo estoy haciendo uso de mi derecho de disponer de bienes. Entonces, si estoy disponiendo y me dice la reserva, no sé qué decís vos, Miguel. Sí, empezando por algo. Está muy controvertido el tema de la cesión de los gananciales. La cesión de los gananciales, en realidad,
hay dos corrientes al respecto. La mayoritaria dice que no sería, cesión de gananciales, no sería viable porque corresponden a lo que es el ámbito de la liquidación y no al derecho sucesorio. ¿Sí? Entonces, en ese sentido sería inviable conceptualmente. Ahora, en lo que está diciendo Patricia desde el punto de vista de la registración, sí, estoy totalmente de acuerdo. Es absolutamente viable lo que vos decís en ese sentido. ¿Sí? Pero así, para separar la pregunta, o sea que la registración con instrumento privado con firma certificada y punto. Sí, no la necesidad de una escritura pública. Eso quedó claro. Es lo que pienso yo. Y además que el registro no tiene nada con respecto a eso. Es decir, no se opondría porque en la ley no hay nada que diga que la forma debe ser distinta. Nosotros debemos pelear mucho los profesionales y los abogados por nuestras incumbencias en un código en donde el notario ha tenido mucha incidencia y ha manejado mucho el tema de la necesidad de escrituras públicas. Y esta cuestión de la doctrina de los gananciales viene por ese lado, porque yo digo, legislás un capítulo en el código que antes no tenías, con la cesión de acciones de derecho hereditario, y pones dos cosas que las llevas a controvertir. Y una tercera te voy a decir yo. ¿Dónde se publicita la cesión de acciones y derechos hereditarios? En el expediente. ¿Para qué siguen pidiendo? Que ya pasaron ¿cuántos años del nuevo código? ¿Para qué siguen pidiendo los juzgados el informe de cesión? En realidad, vamos a pensar que transcurran 10 años, porque sabemos que la cesión tiene una inscripción registral que caduca a los 10 años. Vamos a darle que lo están pidiendo, vamos a pensar que pensaron que como tiene una caducidad de 10 años, por 10 años vamos a pedir la cesión. Ya después no correspondería. Porque, ¿qué pasa si tengo una cesión inscripta, pero tengo una cesión publicitada en el expediente? La sola presentación en el expediente implica publicidad. Exacto. Y eso es no hay otra. Casi absoluta la unanimidad en la doctrina. ¿Sí? No olvidar lo que dice Patricia es muy importante, como así también que el registro tiene una serie de normativas y disposiciones internas que en algún caso podría colisionar con la normativa de fondo. Pero muchas veces es lo que hace que nosotros, los abogados y las abogadas, digamos, ¿pero por qué el registro me pide tal cosa? Sí, bueno, un poco la idea es ella que lo exponga porque ha trabajado toda su vida en el registro. Y hay muchas cosas que nosotros, desde afuera, ¿y por qué el registro me pide esto? ¿Y por qué? Un ejemplo, aquí tenemos, bien se refirió Patricia, la sola presentación del expediente sería absoluta prueba de publicidad. Sin embargo, ¿qué pasa con los juzgados? Bueno, lo que ella ha dicho. Sí. La verdad que no son unánimes. No. Acá María Antonia Cipolla sigue preguntando. ¿Qué? Cede, pero quiere conservar el derecho a la habitación. Dice. Bueno, Yo por ahí leyendo. está bien. Bueno, ahí tenemos que ver qué tipo de contrato estamos haciendo, Claro. qué implicancia tiene el contrato para qué me resguardo. Porque acá el problema vendría por una sección podría no ceder universalidad y podría ceder cuota aparte. Exacto, porque la cesión puede abarcar, digamos, la universalidad o una cuota aparte de lo que... O también recién comentaba, el hecho de no intervenir un abogado o un abogado en ese instrumento que va a ceder, que directamente la gente a veces va directamente a otro privado. Exacto. Y el abogado tiene que seguir interviniendo porque se podría haber evitado esto. La vas a ceder, haces un acto de disposición de tu bienes. Pero no te reservas el derecho de habitación. Resguardás. Lo resguardás bien. Claro. Hay que ver cómo jugaría. Por eso el problema con las sesiones sobre bienes determinados también que entraría acá. Que tampoco es pacífico. No, pero podría ser viable en este sentido, preservar el derecho de habitación siempre y cuando se den los extremos objetivos en el derecho matrimonial y en la unión convencional. Claro. Los requisitos de fondo. Claro. También ahí tenemos una gran diferencia. En el derecho matrimonial, cuando se habilita a solicitar el derecho de habitación, no se tiene en cuenta la situación patrimonial del cónyuge que lo está ejerciendo. Sí se hace hincapié
que para concederse o otorgarse en lo que es la unión convivencial debe acreditar la imposibilidad de tener una vivienda o de acceder a una vivienda. Fíjense también las diferencias. ¿Sí? Es decir, en el derecho matrimonial es vitalicio y no tiene que acreditar ninguna situación patrimonial. En la unión convivencial no es vitalicio y debe acreditar la imposibilidad de una vivienda propia. A mí me pasó pero estamos hablando del derecho a habitación, no de la cesión, lo que pasa que la traje yo como dos temas que en la cesión pasó mucho, cuando vos comentabas que se podían hacer sesiones en instrumento privado ante el juzgado y que había una audiencia de ratificación de esa sesión. El registro, ¿qué hacía primero? Observaba porque le faltaba cumplir con el 1184, que era la escritura pública. Si el juez reiteraba la orden de inscripción que se inscriba, entonces ahí se inscribía. Porque las partes ya lo habían ratificado, habían ratificado. Un cuento. Esto fue una solución pacífica ante una situación que se dio en un momento cuando el director del registro casi se lo llevan preso por desobediencia y desacato que existía en ese momento. Por no hacer lugar, por observar, no era el director, sino quienes trabajaban, pero que son representantes, digamos, del director, observando, rechazando la inscripción de la sesión por instrumento privado. Entonces, ¿qué pasaba? Nosotros no teníamos nuestras resoluciones registrales, eran atacables y el proceso, una vez que terminaba la vía del contencioso registral, iba a corte. Entonces no se tenía mucha jurisprudencia por los tiempos que llevaba la corte. Cuando en el 2002, creo que es por la ley 2008, si no me equivoco, algunos saben, corríjame, cuando se le da a la Cámara la competencia para atender a estas cuestiones, es donde empezamos a enriquecernos con fallos, y en donde la función del registrador de calificación, que no es optativa, es una obligación porque lo marca la ley, a su vez es un derecho, se pone en juego y se le da valor y se entiende cuál es la función. Ahí ya no tuvimos estos problemas de conflicto de poderes, pero tuvimos ¿qué se encontró? La vía de decir, bueno, por lo menos en principio rechacemos y que si no cumplen. Y si insiste, la inscribimos. ¿Qué hacíamos? Generalmente fue, y bueno, nos inscribíamos, porque hacer el rechazo se sabía que iba a volver. Bueno, a pesar de que las disposiciones técnico-registrales con respecto a la obligatoriedad de la escritura pública en las sesiones existe, está vigente y es lejísima la disposición. Nunca se tocó. Pero se permitió. Después el otro conflicto con las sesiones venía si la sesión venía a inscribirse y la declaratoria estaba inscripta. Ese era otro tema. Claro. Lo que pasa es que la declaratoria, en la inscripción de la declaratoria, a lo sumo lo que exterioriza suele ser la indivisión todavía, pero Sí. no cambia su naturaleza en la inscripción, la declaratoria sigue siendo declaratoria. Nuestro registro es muy particular, porque para nuestro registro la inscripción de la declaratoria, porque yo en el oficio coloco las partes indivisas, ya da la potestad a los herederos de vender como si fueran condóminos, cuando en realidad no debería inscribirse en el dominio, porque como decís vos, sigue siendo una comunidad indivisa. Entonces, de ahí viene también y engancha este tema con la cesión de acciones y derechos sobre cosa determinada. Porque algunos piensan, porque si está legislado en el artículo, aunque diga, a ver, ¿qué dice con respecto a esto la ley en el 2309? Dice que si se tratara de una cesión de cosa determinada, no le van a aplicar las reglas de este capítulo. Va a tener que ir al tipo de contrato según sea, si son onerosos, gratuitos. Se interpretan mucho, que automáticamente, si estás hablando de inmuebles, te está mandando si es oneroso o gratuito la escritura de donación o compraventa. Hay que ver. Me quedé pensando por qué no se puede vender si hay una declaración que ya está la de hecho. ¿Qué es la declaratoria? ¿Qué valor Pero tiene? vas a vender por trato.
Si vos tenés, no, yo te hablo de que está inscripta por tractos diferentes. Mira cómo cambia la cosa. Porque no la Por escribiste. tractos diferentes. No la escribiste. Porque en definitiva están haciendo una partición los herederos y disponiendo en forma de tracto, no inscribiéndolo, pero están disponiendo, y ya podemos hablar que si bien esto es un acto una transmisión declarativa, no, me estoy contradiciendo, es una de naturaleza declarativa la sucesión y la adquisición de los bienes de la sucesión. Cuando tenemos partición y adjudicación, ya ahí tenemos un título pertinente en donde podemos decir que el derecho real fue transmitido, porque lo dice la ley. Aunque otro problema que tenemos, que el código no lo dice, y lo decía el código de Vélez, con respecto a los testimonios judiciales de adjudicaciones y particiones. Yo he visto carteles en juzgados que decían que en el caso de particiones y adjudicaciones deberán realizar la escritura pública. No, de ninguna manera. Yo lo he visto. No voy a decir el juzgado porque lo quiero mucho al Bueno, pues ya el testimonio expedido tiene el derecho. Pero el código nuevo, en parte de sucesiones, no te dice, como decía el de Vélez, que hablaba del testimonio judicial de la partición. Agarrándose de eso dicen que debe ser hecho. Pero son posiciones, pero son posiciones que nosotros como colegas debemos trabajar y pelear continuamente, porque a nuestros clientes les decimos, haga la sesión. ¿Ya sabes cómo fui a parar las sesiones sobre cosas determinadas, que era lo más común? Esto, las sesiones sobre bien determinados se vienen haciendo desde hace un montón. Y así se inscribían el registro no va a oponerse porque no tiene incumbencia para calificar el acto, porque es un acto jurídico que termina siendo de transmisión del derecho real, porque es particular, porque tiene características particulares y se trata de cuestiones en que los elementos de los contratos, causa, sujeto, objeto, son diferentes, porque ese es el análisis que tenemos que hacer. En el contrato ¿cuál es la causa en una cesión de derechos hereditarios y sobre cosa determinada? En cualquiera de las dos, pero sobre todo en sobre cosa determinada. ¿La causa dónde está radicada? En la muerte del causante. No podemos compararlo con los actos o contratos entre vivos. Es entre vivos, pero en realidad relacionados a una causa. ¿Hay más preguntas? A la muerte de una persona. No sé si quedó clara la pregunta o la respuesta, perdón. La respuesta, sí. No, eso no. ¿Cómo? No hay. Para el medio, por medio, para el receptivo, para los certificados. ¿Será para los certificados? No Yo- sé. La colega, Yo creo que están anotados. colega había sí, preguntado, sí. se quedó clara la No pregunta. dijo, No dijo más nada. no dijo más nada. ¿Vamos bien o estamos muy dispersos? Porque son tantas cosas que uno... No, esto surgió a partir de la pregunta de la colega, que yo le preguntaba a Eleonora si ya había estado clara la respuesta. Si no, seguimos. Ya me perdí por dónde iba. Hasta el otorgamiento de la sesión Ah, y con una DH inscripta. estos son casos. Esos ya serían casos que se pueden dar hasta... ¿Desde cuándo puedo realizar una sesión? ¿Y hasta cuándo? Nosotros sabemos por actos entre vivos que los derechos reales, sobre todo, se transmiten por dos elementos, título y modo suficiente. Y este código habla muy bien de lo que es título suficiente, lo que la ley determine para el acto que va a ser de acuerdo al derecho real. Modo suficiente, y te habla de dos. Te habla de la posesión y de la registración. Y a su vez te habla de oponibilidad. En el mismo capítulo de adquisición y transmisión te dice, también te habla de oponibilidad. Y que para ser oponible tiene que tener publicidad suficiente. ¿Cómo se logra la publicidad suficiente? ¿Con la registración o con la posesión de ese código? Es decir, seguimos nosotros teniendo
el mismo criterio que Vélez en cómo adquirimos los derechos reales. Título y modo suficiente. Y el modo suficiente en el caso de los inmuebles es la posesión. O sea, eso está claro. Entonces, acá, en la cesión, no estamos hablando de una transmisión del derecho real. Primero tenemos que tener en claro eso. Lo que estamos hablando es de la transmisión de derechos que va a tener el heredero y que podemos decir que puede ser modal, es decir, que esté condicionada, que lo que tenga esa cesión sea una condición. ¿Y cuál es la condición? Que al heredero luego le esté bien, le toque en la sucesión, ¿o no? Sí. Si lo entendemos así, si entendemos esto, si entendemos que es, no deja de ser una cesión de derechos, que le veremos a ver las características que deberá cumplir con las condiciones de las cesiones de derecho, no específica sucesoria, sino que también el código regula, que no me acuerdo ahora el artículo donde las regula, si en el 200 y pico, 300, no, la verdad no me acuerdo, pero que dice cuáles son las características, que pueden ser onerosas o gratuitas las cesiones en general. Pero la causa, para mí, es la misma. Es a través de la muerte de una persona. Y es condicionada a que el cedente obtenga los derechos en esa sucesión. Algunos la ven como a la cesión sobre cosa determinada como una de carácter transmitivo, como que ahí está transmitiendo el dominio en la cesión. Y que para que esto suceda, debería... ¿Cómo termina la sucesión en ese código? Con la partición. Entonces, debería terminarse y culminarse la sucesión con la partición, y si al heredero o herederos que se dieron le tocó, ahí, con la partición, el cesionario se haría efectivamente de esa transmisión. Porque la realidad es que el cesionario per se no es el título solo el que va a inscribirse al registro. Para inscribir, y es una cosa que no está tampoco, si pensamos en la realidad de los títulos transmisivos de derechos reales, tampoco inscribir la declaratoria conjuntamente con la cesión hace un acto transmisivo de dominio. No deberíamos inscribir ninguna cesión si vamos al caso. Pero tiene características particulares la cesión. Para mí, ese es el punto. No es que es un acto simplemente entre vivos como cualquier contrato, no. Acá depende de la muerte de una persona para realizar este contrato y tener vigencia. Es válido poder hacerla desde la muerte. ¿Y hasta cuándo la puedo hacer? Hasta que los herederos están en condiciones de poder, donde ya el dominio se les transmitió, y entonces ya tienen el dominio con título, digamos, y el modo ya lo tenían, porque ellos son poseedores en el momento de la muerte. Le falta la ratificación, digamos, el pronunciamiento. Claro. Una vez que tengo la orden de inscripción, ya el heredero puede realizar el acto jurídico que corresponda a lo que quiera hacer y de los tipos de bienes de que se trate, ¿no? Pero ¿qué pasa? Puede ser que se haya inscrito la sucesión y aparezca posterior a la inscripción una cesión de fecha anterior a la inscripción. El registro tomó postura y entendió que si es entre coherederos, se le da la naturaleza de partición a la cesión, se la toma como una partición, entonces se permite con orden judicial siempre inscribirse por omisión en su oportunidad. Pero entre coherederos, si fueran terceros, ya perdieron, tienen otras vías y otros medios, pero porque acá tenemos derechos de terceros que son que resguardar. Cuando a mí me dicen, bueno, listo, las sesiones sobre cosa determinada van a la escritura pública de venta, donación, etc. Yo digo, si yo tengo un cesionario, pues, hubo un acuerdo de partes, donde uno otorgó algo, el otro adquirió, y sobre todo oneroso, y pagó el precio, y el cedente muere,
¿Cómo queda el cesionario de ese derecho? ¿Con un derecho de tercería, de mejor derecho, una tercería de mejor derecho? Si aparecieran acreedores posteriores a la cesión, porque sabemos que para poder hacer una cesión hay que requerir los informes pertinentes del estado jurídico de la persona si tiene capacidad para realizar el acto de imposición, una inhibición, ¿no? Porque si no, sí estaríamos burlando, como pasó, perdón el apellido, estaríamos conculcando derechos de otros si permitiéramos que hacerlo sin la presentación de... Estaríamos tornando ilusorios esos derechos. Claro, claro. Así que, si nosotros, como abogados, cuando estamos en esta situación, siempre nos corren los tiempos. Entonces, si tenemos que presentar algo que estamos convencidos, pero después dependemos de qué juzgado caiga y dependemos de qué cámara caiga. Porque tampoco se lo puede tomar como una adjudicación tan sencillamente liberal. Ya me consultaban, todos los herederos se ponen de acuerdo y le adjudican a uno una propiedad que es la única propiedad de la sucesión. Ajá. Y las compensaciones a los herederos que están, porque entonces están haciendo un acto de liberalidad, pero que se les puede venir con afectaciones inclusive sí. de legítimas. Sí, sí. Bueno, les digo que con eso, y con que el registro inscribe las declaratorias, Capital dejó de escribir las declaratorias en el dominio. Las escribe en un registro especial de declaratorias. Santa Fe es lo mismo. Tienen un registro especial de declaratoria de herederos, pero no implica una transferencia. Esa universalidad lo va a seguir siendo hasta tanto haya una partición, que se inscriba o que se haga por tracto. Nunca olvidemos que la partición es el único acto en el proceso sucesorio que pone fin a la indivisión hereditaria. Y tiene un carácter eminentemente declarativo. Eso establece que a quien se ha adjudicado determinado bien, coheredero o coheredera, se entiende que ese bien le ha sido adjudicado desde el fallecimiento del causante. Entonces, esto es muy interesante para articular con lo que dice Patricia. Por eso acá lo que venimos realmente a plantear dudas, cuestiones. Claro, bueno, tenemos la palabra nosotros. Sí. Sí, no, esto que vos dijiste de la cesión, ¿sí? Ciudadano común no conoce, no va a asesorarse a un profesional que le diga qué puede hacer. Y si está haciendo un acto, ¿no?, aconsejado por un profesional, ya sea un abogado o un escribano, que luego pasa, como dijiste vos, muere el cedente, y el cesionario ¿con qué queda? No es una mala praxis del profesional que lo hace, no sé por qué se me viene a la No, digo, yo te entiendo lo que vos decís. Después los profesionales, eso es un desconocimiento que hay de cómo manejar este contrato de cesión, ¿no? Hicieron un capítulo, insisto, hicieron un título con un específico sobre esto. Y redactaron de tal manera que generan, lo de los gananciales para mí es tan claro que las puede ceder el cónyuge supérstite los gananciales, porque yo no ni lo hubiesen incluido ahí. Antes de este código, a mí me tocó, juzgado 13, una cesión de los gananciales, inclusive de los gananciales. Registralmente, lo único que se le exigía era que dijera que cedía, si quería ceder los gananciales, incluyendo los gananciales. Inclusive había posturas que decían que si lo único que tienen es ese bien y era ganancial, está de más que diga que son gananciales, porque no tiene otro derecho para ceder la cónyuge. Así que fíjate, te estoy hablando hasta el código. No, primero no me hicieron lugar, entonces hice todo un fundamento de por qué. Por ejemplo, un fundamento muy sencillo. La cónyuge no tiene otra manera de hacerse de efectivo hasta que no termina la sucesión, y no la puede terminar porque no tiene efectivo. Entonces la manera que tiene de poder, igual que los herederos, de poder disponer de los bienes, es con una cesión. Por eso se hacen las cesiones generalmente.
o las gratuitas es para favorecer a alguien, o porque no quiere que o desfavorecer a alguien. Fuera del testamento, que es otra cosa. Sí. Pero, o porque es más barato para alguien adquirir una propiedad teniendo una cesión, porque después obtiene la orden de inscripción e inscribe. Pero también está mal inscribir, estaría mal, se hace, así se hace en provincia, nada cambió. Yo tengo, ¿qué califica el registro? El registro va a calificar el testimonio, que esté todos los datos de la declaratoria de herederos, que esté la orden de inscripción de la declaratoria con la orden de inscripción de la cesión, porque el juez no hace una valoración de la cesión, lo que hace el juez solamente tomar conocimiento y ordenar que se inscriba, eso es el requisito. Con eso, más lo de estilo que tiene que tener, funciona y se inscribe en el dominio, y el cesionario pasa a ser titular registral. Si vos me decís, en un análisis exegético de la cosa, te diría, tampoco está bien, porque no hay partición ahí. Hay una universalidad jurídica que no se partió, porque la declaratoria provoca eso, y a su vez porque hay una cesión, esa cesión se inscribe. Nosotros, yo que me acuerde, o sea, varios más años así que no estoy en inscripciones, las sesiones no las calificamos si tenían cosa determinada o era una universalidad. Nosotros calificamos que estuviera ordenada su inscripción conjuntamente con la declaratoria y viniera la declaratoria, y yo creo que sirve igual. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque además, no, como decía hoy, no tiene competencia el registro de analizar esto. En los judiciales, jurisdicción y competencia, nada más, ahí termina la calificación. Y las cuestiones formales de cómo debe estar con sus visados y eso. Pero en realidad, si nos ponemos a pensar y nos ponemos más exigentes, insisto, si yo tengo una universalidad jurídica con la declaratoria, y porque la acompaño con una cesión, ya tengo la transmisión del bien al cesionario, o sea, y yo transmití el dominio. Si viniera por ahí un notario que no es de acá, que es de otra provincia, porque las personas viven allá pero tienen los bienes acá, y dicen vamos a vender, y hicieron un análisis del estudio de título, no sé si no pondría en duda esos títulos. Un notario de otra provincia puede hacer. En su provincia hace la escritura aunque el bien esté acá. Después hay todo un tema de la jurisdicción de cómo rueda la escritura para que ingrese al registro de acá con un notario de provincia, como hacemos nosotros con la ley 22.172, el notario lo hace con un escribano de provincia, que es el que ruega la registración de esa escritura que no pasó en esta jurisdicción. De acuerdo a lo que vos decís, y mucho más luego de la reforma del código de lo que fue 2015, parece que surge como una necesidad imperiosa un ayornamiento de la normativa interna del registro y que sea articulada y en consonancia con el nuevo código. Porque quizás sigue rigiendo todavía. Si es del registro, si es función del registro ayornar esto. Yo creo que el problema está en el código de fondo, cuando no es claro lo que dispone. Lo que pasa es que da la sensación, Patricia, que el registro avanza con los técnicos registrales en normativa de fondo. Y en algunas casos que uno quiere que el registro le solucione algunas cuestiones, no acontece. Por ejemplo, si una persona va y pide un índice de titularidad del dominio, no tendrá ninguna actividad lleguera. Tendrá partido, ¿cómo se para averiguar eso? Bueno, esos son los sistemas. Un gran problema que tiene, porque yo quiero sacar después el juego dice, con estos datos no funciona. Bueno, hoy tenés un montón de herramientas para sacar las direcciones. El registro nunca fue un requisito, la dirección. No, las herramientas. Claro, no,
Carto Arba, la otra es, pues ahora no me sale. Vamos a hacer un taller con todas las herramientas que tenemos para ubicar los inmuebles. Lo que vos me estás diciendo del domicilio, nuestro registro, nuestra registración, que comenzó a ser matrícula, tenés, en años viejos tenés domicilios en los viejos protocolos, y en algunas matrículas se indica el domicilio. Fue muy reciente cuando en relación a los años que tiene el registro, la exigencia de requisitos, ¿no es cierto?, que se solicitan para identificación tanto de las personas como de los inmuebles. Uno de ellos es el domicilio, porque Capital funciona diferente. En Capital el domicilio es un requisito y vos por domicilio podés encontrar un inmueble. En provincia no. En provincia encontrás el inmueble a través de un pedido de índice de titulares que te va a indicar por ese nombre o por ese documento si existen bienes y cuáles son. Vos debés, y te lo dice el propio informe, el valor legal que tiene, te dice, tenés que después requerir el asiento para verificar que realmente sea esa la persona que vos estás buscando y ¿qué pasa? Te vas a encontrar con inscripciones de larga data en donde no tenés muchos elementos para decirnos a nosotros que cuando hacíamos conversión de los años viejos a matrícula, con lupa mirábamos muchas cosas. Pero sin entrar en el detalle ese, yo entiendo lo que vos decís y pasa, que cuanto menos nosotros sabemos de registrar, más avanza el registrador. Porque el abogado o el escribano mismo también le dice, bueno, ¿dónde tengo que poner este vaso? Lo tenés que poner acá, sin analizar si corresponde o no corresponde lo que te está pidiendo. Hay una capacitación para los empleados. O sea, yo quiero que entiendan esto, y esto no es que me pongo la camiseta del registro y hablo en defensa acérrima, no, pero sí tiene que ver mis 35 años de estar ahí. La persona que hace el trabajo del registrador, la función de calificación, es una persona administrativa, no es abogado, algunos tienen el secundario nada más, ni eso, hacen una labor jurídica, una calificación técnico-jurídica, porque están calificando los distintos derechos reales, están calificando lo que es el objeto, que sea el objeto con todas sus modificaciones, que las partes tengan, que el escribano haya calificado, o quien debería calificar haya calificado tal cosa. O sea, es una labor que no es nada sencilla de hacer. Y los años que te dan experiencia te ayudan un montón. Pero tenemos que entender eso, son más o menos 8 millones de parcelas el registro de la provincia de Buenos Aires. Entonces, el que trabaja en eso, el que hace publicidades, nada más, si es de matrícula es mucho más sencillo, pero si es de folios protocolizados o años viejos, y tiene que hacer todo un estudio de todos los sellos que alrededor de esa inscripción existen pegados que dice, hay hipoteca, hay embargo, hay declaratoria, que ahora las declaratorias, o sea, se han ido ayornando, y hoy las declaratorias las traen al sistema porque al final termina siendo una charla de actualización de cómo están las cosas en el registro. No, pero está muy bien. A nivel de inscripción no sé, de funcionamiento no sé, pero digo lo que pasa. Que se han digitalizado, entonces el que trabaja puede trabajar solicitando la declaratoria por sistema, cosa que antes había que ir a buscar un carrete, ver en un libro, ustedes si alguna vez tuvieron que pedir algún informe sobre un folio de protocolizado, que son los que están en protocolo, que todas estas cosas se anotaban al margen y después van a archivos especiales. Tomos de propiedad horizontal, tomos de hipoteca, tomos de cancelaciones, tomos de plano. Lo primero que se hizo fue microfilmar las declaratorias de heredero, con unos carretes tipo los magazines, que vos en un libro los vas buscando por folio y año que te daban. Y gracias que encontraras en esa declaratoria datos de los herederos, más que el nombre y apellido. Porque así se inscribían. Todo se fue ayornando.
y exigiendo más cosas para poder identificar, porque ¿de qué te sirve un registro si no te da seguridad jurídica? Pero el trabajo del registrador, el que hace esa publicidad, todavía tiene que ir a ver tomos de hipotecas, tomos de embargo, porque no está todo digitalizado. Y no tenemos el folio digital tampoco de dominio. Entonces, la tarea es maratónica. Y el trabajo es, insisto, técnico-jurídico. En la mayoría de los registros de Latinoamérica, los registradores son todos profesionales y especializados en la materia. Nosotros acá tenemos un registro, 1000 y pico de personas que trabajan, los sientan en un escritorio y dicen, bueno, vamos a ver, ¿qué empezás por distribución? Tenés que entrar a enseñarle, a explicarle, porque todo lo que estás trabajando es todo técnico jurídico. Y tiene que ver con los derechos reales, con los derechos personales. Saben, hablas con ellos y saben de sucesiones, saben de divorcios, saben de bienes gananciales. Es decir, el que empieza a trabajar y presta atención y le gusta, la verdad que es un placer, porque están capacitados. Bueno, lo que se debe hacer es capacitarlos más. Pero bueno, para darte un pantallazo, muchas quejas hay de afuera, mirá lo que te espera, los registros. A ver, ¿qué te está pidiendo? ¿Y qué me está pidiendo? Si yo sé, claro, yo sé registrar, pero si no estoy en la materia, tengo que ir y preguntar, porque no sé si lo que me está pidiendo corresponde o no corresponde. Es una falla de uno. Y a veces porque trabajan mal, como pasa también, son humanos, pero no dejemos que el registro nos diga a nosotros sí. La sesión sobre gananciales la vamos a aceptar porque corresponde, la sesión sobre cosa determinada, no tráigame la escritura de compraventa. No es competencia del registro hacer eso. Lo que debemos hacer es trabajar y peticionar para que se esclarezca en el código, y se amerita reformarse, como otras cosas ameritan reformarse, que se haga, porque ¿para qué ponen algo que trae tantas complicaciones? El código de Vélez, que estudiamos la mayoría de los que estamos acá, díganme lo que era estudiar obligaciones, contratos con el código de Vélez, las nulidades del código de Vélez, no tenía sus notas y nos clarificaba, era mucho más sencillo. Acá tenemos un código de un vocabulario mucho más Directo, sí, más amigable, se podría decir, en pos del vulnerable, todo lo que quiera. Por un lado le dejan al juez mucha interpretación, y por el otro nos deja cuestiones que traen complicaciones como esto que estamos dando acá. Entonces, hoy si me preguntan a mí, viene un cliente y me dice, ¿hago la sesión sobre cosa determinada? No. Le digo, por ahora no. ¿Por qué? Porque no sé dónde va a caer. ¿Tenés apuro vos con eso? No, no tengo apuro. Entonces sí, vamos a seguirla. Vamos a ver si hay fallos. Yo no encontré fallos, al efecto. No sé si alguno buscó, si alguno de los que están conectados ha tenido algún temita con esto, porque sería importante saber de todos los que están participando acá, si han tenido cuestiones sobre esto, si le han quedado en claro lo que estamos hablando, si no, que hagan las preguntas y trataremos de clarificar. No. No se está todo. Nos está preguntando por el link del presentismo. No, eso queda registrado en el Zoom y después yo se lo giro al área. Bueno. Bueno, perfecto. El mismo programa genera la... Está bien. Esa es la duda que tenía. En el caso de ustedes que están aquí presencialmente, ¿les ha generado alguna duda esto que hemos estado exponiendo primero en el primer segmento y ahora Patricia ha desarrollado? Porque el tema del derecho registral, para nuestra cotidianeidad, se nos escapan muchísimas cosas. Y como bien dice Patricia, cuando comenzamos a peticionar el juzgado, muchas veces no hay acuerdo entre lo que el juzgado nos expide o no nos quiere expedir y lo que el registro espera que expida o no expida.
Y esto nos trae un sinnúmero de inconvenientes en el ejercicio cotidiano, pero sobre todo en el asesoramiento de los clientes y clientas. Los plazos, los términos, para el común de los abogados y abogadas en lo que es el derecho registral, es un tema muy complejo. Y tenemos la oportunidad acá de escuchar a alguien que ha estado 35 años en un ámbito que para la gran mayoría de nosotros es inaccesible, pero sobre todo para comprender la normativa, o digamos los pasos que hay que seguir en estas cuestiones, donde tampoco hay ningún tipo, no hay mucho acuerdo doctrinariamente entre, bueno, ahí surgió el tema de la cesión de los gananciales, que tampoco hay un acuerdo doctrinario al respecto, así que imagínense en lo que es la inscripción en un registro. ¿No es cierto? Eso no se lo podemos dejar al registro. Si no podemos dejar al registro que califique si No, corresponde o no. no, la calificación tiene que partir del juzgado. Y Y de tampoco, nosotros. claro, y como hay dos posturas en esto, bueno, hay que ver después cuál es el criterio del juzgado, más allá de nuestra postura, ¿no? Porque nosotros podemos peticionar en un lado o del otro. La doctrina mayoritaria en ese sentido, en cuanto a la cesión de los gananciales, dice, no porque es un ámbito que va a lo que es la liquidación de la comunidad y no el derecho de sucesorio, salvo que haya un acuerdo específico entre las partes. Entonces, en ese caso, habría viabilidad, que se convenga. Bueno, pero hay otro sector doctrinal que no, bajo ninguna naturaleza es admisible. Así que imagínense, si a nivel doctrinario hay divergencia en este tema en particular que surgió, imagínense el juzgado donde tenga que decidir cuál va a ser la teoría a la cual va a escribir y luego si los libra o no al registro. Bueno, son temas muy ricos y muy complejos y de una variedad inusitada, sumamente casuísticos. ¿Por qué? Porque no estamos hablando, como bien dijo Patricia al inicio, de cosas donde hay un acuerdo absoluto, ni doctrinario, ni jurisprudencial, ni tampoco registral. Discúlpenme, pero yo les voy a leer el artículo 2308. No puede ser que no sea tan claro, sino para qué va a estar diciendo acá lo que se está diciendo. Las disposiciones de este título, las de cesión, se aplican a la cesión de los derechos que corresponden a la cónyuge en la indivisión postcomunitaria que acaece por la muerte del otro cónyuge. ¿De qué indivisión postcomunitaria me está hablando si no es de la ganancia? No hay otra. Por eso en las sucesiones, cuando yo le digo al juez, discúlpeme juez, yo le traigo acá, se murió, hicieron el divorcio y no, ese es otro caso, y no liquidaron. Si no lo traigo acá, ¿dónde voy? Y no, pero escúcheme, ¿quién va a representar al muerto? Tratando de pensar cómo sería el régimen de liquidación si la persona está muerta. Para eso es la sucesión. Pero entonces tendría que pasar todo por sucesión. Es que debe. Todo lo que los niveles estaban siendo otra recién. No, yo dije... No, las que hay, no las que... Exactamente, sí, claro, no. Sí, obviamente. Pero Sí, ese caso... lo he leído. Que cuestionan este artículo y haciendo una interpretación distinta a lo que para mí, porque aparte sabemos que cuando leemos un artículo en la ley, está el espíritu de la norma. Yo creo que acá está muy claro el espíritu de la norma. Si antes se hacía sin tenerla expresamente, ¿y todo por qué se hacía? Porque el registro la permitía solo que dijera la palabrita gananciales. De hecho, van a haber sesiones que entre líneas el escribano, porque omitió, dice gananciales, enmendado al final. Entonces, como el registro dijo, mientras diga gananciales, nosotros lo vamos a tomar, está todo bien. Después tengo una consulta. Sí, dale. Gabriela Alves consulta. En los informes de dominio, ¿necesito entonces incorporar cada una de las DH? Tengo de un cliente 9 propiedades donde hay 5 condóminos y 4 con DH. Solo tengo la escritura original con número de folio. Esta pregunta la hago porque explicaron de las DH. Ella, primero la inscripción quiero entender que es no de folio real matrícula, sino de folio protocolizado.
Parece. Cuando vos tenés que pedir un informe sobre folio protocolizado, tenés que pedir todas las inscripciones que están relacionadas a ese folio. Las declaratorias de herederos funcionan como parte del antecedente dominial. Entonces tenés que citarlos a todos, como también a todos los titulares. En ese sistema sí, porque todavía hay muchos bienes que todavía están en ese sistema. Acá Juan Pablo hace otra pregunta. Cuando hay un único bien inmueble en el acervo y la cónyuge supérstite quiere ceder su parte ganancial reservándose el uso y goce, ¿conviene hacer una cesión de derechos o donación con reserva de usufructo? Hay que tener en cuenta que puede hacer la cesión con reserva, pero ese usufructo va a tener que ser hecho por escritura pública, porque para que el derecho real pueda inscribirse y ser oponible a terceros, tiene que realizarse por escritura pública. Lo podés hacer en el expediente, dejas a salvo que se va a hacer, pero queda pendiente la forma. No, pues no hay más preguntas. Bueno, yo leí el artículo porque digo, lo mismo pasa con el artículo de cosa determinada, es decir, ¿por qué interpretar estrictamente que porque diga que no se le aplican las normas de este capítulo, deja de ser lo que es por su naturaleza, que es un contrato de cesión? Es un contrato hecho en escritura pública que dependerá de factores como que al heredero le toque ese bien para validarlo después. Esa transmisión se valida. Y conjuntamente con la partición que deberían hacer, adjudicándosele ese bien, tocándole al heredero, el heredero se dio y se le hizo efectivo al cesionario. Porque acá tenemos un montón de cuestiones, como decíamos hoy, de responsabilidades para los terceros también de esta cuestión. ¿Se puede llegar a dar el caso de un heredero legatario? Eso es otra cosa. O sea, legado es legado. En la Pero, sesión es ¿y el sesión. cesionario? Hablando del mismo bien. Que haya legado ese bien, y bueno, ahí es donde va a entrar el tema de buena fe, de los contratos, claro, si el legado se supone que es hecho previamente a la cesión, porque lo hizo estando el causante vivo, entonces ahí la cesión, el heredero, está claro, el heredero no le va a tocar porque ese legado le toca a otro, salvo que sea legatario de ese bien. Claro, pero para el caso de que no queda nula. Queda sin efecto porque para mí es condicionada la cesión. Cualquier cesión es condicionada. Condicionada que al heredero le toque. Son los derechos para hacerlos valer. El derecho Claro. Otra cosa que no dice el código con respecto a los cesionarios es si tiene legitimación para iniciar el sucesorio. No está dicho en el código, no lo deja de decir pero tiene un montón de otros derechos que puede ejercer como cesionario. Pensando ampliamente, podría hacerlo como acreedor. Bueno, al no decirlo y al no negarlo, si nosotros tuviésemos que ir por quien podría iniciarlo, podría ser un argumento en cuanto a la legitimación. ¿Es un crédito? ¿El cesionario tiene un crédito o tiene algo, derecho sobre algo? Porque no es lo mismo que un crédito. No, pero es un derecho que puede llegar a otorgar una legitimación activa. Claro, pero es así, lo que decís vos yo lo entiendo, por ahí yo no sé si estoy tan convencida que fuera como un acreedor, porque el acreedor tiene inclusive otra ubicación. Por eso dije, podría asemejarse, después habría que Pero no está fundamentarlo. dicho. No, al no estar dicho podría ser viable. Es una influencia que ha hecho lugar al cesionario de abrir la sucesión. Lo ha legitimado para abrir la sucesión. Claro. No sé si también estamos ante la subrogación. Para mí es un instituto específico, un contrato específico, que no sé si se le aplican las reglas de la subrogación. Tiene otra naturaleza la subrogación. Sí. Teniendo en cuenta esto, voy a cambiar la estrategia. Sí, pero en definitiva Voy a iniciar por el escenario. tiene otra naturaleza, pero por ahí las consecuencias son las mismas. Pero claro, hay que ver si te hace lugar como en ese aspecto. Porque para mí el cesionario está legitimado
Desde el momento que tiene un derecho, como decíamos de la cónyuge, cuando no se liquidaba el ganancial del que no era titular, un derecho en expectativa. Sí. De cierta manera, tiene un derecho en expectativa, por llamarlo. Con la doctora Donato hemos tenido grandes discusiones con el famoso derecho en expectativa. Sí, sí, recuerdo doctrinarias, pero nos hemos extendido con las distintas formas de pensar, pero es verdad, sí, sí. Vos salís, la naturaleza de la subrogación es distinta, pero en definitiva las consecuencias son las mismas, porque lo estás habilitando o podrías habilitarlo al cesionario a decir, este es el camino por acá, yo me podría asemejar a un acreedor. Lo que pasa es que el cesionario a lo que debe demostrar es que quien es el cedente es heredero. En un crédito, el crédito es contra el causante, por lo tanto, independientemente de que el heredero sea heredero, por eso son dos naturalezas para mí diferentes. Pero también podrías invocar que un denominador en común, que es un interés legítimo que tenés. Bueno. Ah, no, es que el acreedor lo tiene de una, sí. Obviamente. Y para mí el cesionario también. Me parece, bueno, ahí se unen. Entonces creo que se podría invocar, ¿no es cierto? Como fundamento. Por eso es interesantísimo. ¿Vos tienes otra pregunta ahí? No, un comentario de Janina que dice, son tecnicismos que se buscan para lograr la legitimación. Claro. Entiendo que en referencia a lo que estábamos diciendo recién. Sí, para nosotros que no participamos de la actividad cotidiana del registro de propiedad, todo termina siendo un tecnicismo. Más allá de que hay este tipo de discusiones doctrinarias, nos enriquece muchísimo. Pero nos abre el panorama que es sumamente diverso, porque no solamente con respecto a cómo opera internamente el registro, que Patricia lo explica muy bien, sino también las distintas posturas doctrinarias que hay con respecto a los documentos que se expiden o no hacia el registro. ¿Sí? Bueno, el tema de la cesión de los gananciales es un caso de divergencia doctrinaria. Claro, pero que ahí no entra la calificación del registro. No, por eso esto es una perspectiva que tenemos que es múltiple, ¿no es cierto? Y por eso es tan rica, porque son temas en los cuales es muy difícil que nos pongamos de acuerdo, hasta doctrinariamente. A mí me encanta cuando decimos, uy, tenemos un código sencillo, fácil de comprender, qué sé yo. Y resulta que empezás a leer determinado artículo y decís, ¿por qué hay discusión sobre esto? ¿Por qué hay discusión sobre lo otro? Porque en definitiva, todo lo que te parece, vos decís, no, pero esto que estamos tocando, yo estaba chocha cuando sacaron el código, digo, la cesión de acciones y derechos, qué lindo, legislaron sobre la cesión de acciones, qué bárbaro. Y entras a leer y dices, ¿por qué hicieron esto? Propiedad horizontal, qué bueno, ahí te voy a decir, no estoy de acuerdo a que hayan legislado tantos derechos reales, sino son formas de dominio diferentes, no todos derechos reales. Bueno, esa es mi humilde opinión, no soy doctrinaria, leo, los respeto, las personas que han hecho el código son personas de una capacidad y una inteligencia, yo digo, bárbara para poder trabajar, lo mismo que el código de López Mesa ha comentado. La verdad que tenemos un código hecho por abogados, que es importante, Código Civil y Comercial comentado. Entonces, más allá que no compartimos postura, yo comparto postura con Lambert. Lambert, un escribano que ha trabajado sobre el tema este que vimos hoy de la sesión sobre cosas determinadas, es maravilloso, maravilloso. Hay que seguirlo, tiene una inteligencia superior. En cambio acá abogado, no coordinamos mucho, pero está interesante, porque es la visión del abogado en el día a día y del articulado. Bueno, eso yo comenté lo que es la partición hereditaria, yo lo comenté de López Mesa. Bueno, es lo más interesante del código. No llegué. El tema con el código que a veces en la mitad de artículos, porque el tipo tenía reglas, tenía algo, al unificar dos códigos, que cada artículo sea tan extenso, dificulta mucho la comprensión, porque es casi leer un capítulo. No sé, sí, empezás a leer, está bien, está todo comprimido. Entonces es muy dificultoso, por más que el lenguaje sea llano, más amigable que el parto. Por otro lado, son demasiado extensos los artículos. Y algunos sí, y procesales, o sea, con muchas normas procesales. Tienen mucha norma procesal, como piso está bueno, pero por otro lado, si bien había que modificar el código, yo creo que
que merece una gran reforma del Código Civil y Comercial. A 8 años, al menos en todas las temáticas que yo manejo, hay que implementar. Y, por ejemplo, yo les comentaba recién, no tiene que ver con el tema, pero sí tienen problemas los herederos cuando hay propiedades horizontales o hay afectaciones que no se terminaron de hacer, fallecido el titular de dominio, que les complica muchísimo la existencia para saber cómo son los pasos a seguir cuando sucede esto. Si vamos a lo cómo legisló el código la propiedad horizontal, vio a todos edificios altos, grandes, saben que está el registro, empezó a funcionar en personas jurídicas el registro de administradores de consorcio. Sí. Bueno, que el consorcio es una persona jurídica. ¿Qué pasa con los PH que son de 2 unidades, de 3 unidades sobre pasillo, los que tienen salidas independientes y no tienen cosas comunes? Sobre eso no se legisló. Y ahí el registro, con toda la buena voluntad, cuando vos venís a inscribir este tipo de propiedades horizontales pequeñas, tuvo la mirada, yo digo, muy coherente, de entender que no le podés exigir la cantidad de cosas que se le exigen a un reglamento copropiedad de un edificio grande, de más de 10 unidades o de 5 unidades. ¿No? Entonces, entre escribanos y los abogados del registro, que es el cuerpo que intenta interpretar todas estas cuestiones, se ha logrado bastantes cosas de alivianar esta cuestión que la va a tener que alivianar, digamos, el código. El código también le impone a los grandes barrios, estos complejos urbanísticos, que tienen que ayornarse a las nuevas normas y qué sé yo. ¿Saben lo que significa eso? Significa ayornar plano, reglamento, o sea, hay situaciones... Hay que escriturar muchos, porque Bueno, muchos son concesión de boleto y... No, tal Sí. cual. Bueno, y ahí Estás hablando de propiedades de millones de dólares. Sí, en muchos casos sí. donde las expensas creo que es lo que yo gano por mes de jubilación. En gran porcentaje, no todos, pero en gran porcentaje la transferencia, digamos, transferencia de dominio es posesión de boleto. De muchísimos, no de todos, pero Porque de han muchísimos. crecido de una manera impresionante. Y bueno, Sí, dentro de un mismo barrio, algunos sectores son por transferencia de boleto y otros por escritura. Ese es también un tema muy, muy particular. ¿y qué pasa cuando en el medio se muere alguien o se divorcia? Sí. O sea, entran las cuestiones. Tenés que ir a las reglas normales del boleto, de lo que es un boleto y el valor. También, en un punto comprar una propiedad de esa magnitud de dinero y después no hacer la escritura, Ah. también me parece un... Vayamos a la naturaleza del boleto. El boleto es, Como dice Patricia, paga despensas 300.000 pesos. claro, el boleto es un antecontrato, es una promesa en este caso, de escritura. Queda en el tiempo suspendido. ¿Se acuerdan cuando nosotros estudiábamos química, la suspensión coloidal? No me acuerdo nada. ¿No te acordás? Por eso estudié derecho. Mi matemática. No, yo lo bueno, y esa cosa que queda ahí suspendida, o en una nebulosa, cuidado por el tema de los boletos, en los barrios cerrados es un tema muy importante, y ni les cuento a nivel fiscal, Que había un Sí, no, ni- porque a nivel fiscal, el boleto vencía, claro, alguna normativa. Bueno, el código tenía una normativa. claro, lo que sería ahora escriturar para la provincia de Buenos Aires sería un ingreso, pero una gran idea. Porque, digamos, desde el punto de vista hasta registrar es una irregularidad absoluta, ni hablar fiscalmente. Fiscalmente esas operaciones no existen. No, sí. Ahora, cuando uno tiene que hacer una escritura, ya lo blanquea. Es para reflexionar. No sé si quedaron algunas preguntas. ¿Preguntas por acá? No. Bueno, cortito ha sido, esto es para seguir trabajándolo, porque acá nosotros podemos dar nuestras opiniones, pero en la cancha cuando estamos jugando hay un árbitro, y es el que nos va a decir si metemos el gol, no metemos el gol, si fue penal o no. Y así que, no sé, cada uno se... Les quiero agradecer muchísimo, bueno, a Eleonora, en su rol de moderadora, por Patricia, que nos ha hecho luz sobre cuestiones que en el derecho de familia muchas veces nos quedamos o con la doctrina, con la jurisprudencia, o con la práctica.
Pero llegamos a un punto tal en el cual tenemos que articular necesariamente con lo que es el derecho registral. Y ahí es donde realmente estamos un poco a las resultas de la gente que sabe, como en este caso Patricia. Así Bueno, que, intento. este, Diablo sabe por diablo, pero más sabe por sí, qué. bueno, Yo le quería agradecer porque una consulta que hice sobre el derecho de rehabilitación, tuve un inconveniente en el registro porque el indicador que tienen no existe el derecho de rehabilitación. Entonces, lo equiparan a la inscripción de una declaratoria de derechos. Pero claro, la inscripción de una declaratoria tiene un camino, un costo, Fama, que para una totalmente. cónyuge supérstite, claro. No, que no corresponde aparte. bueno, y tuve que ir, pelearla, pero queda esa deuda de lograr que me inscriban, que lo pongan en el nomenclador como algo diferente. No, pero podría ir por otros actos judiciales y debió ser como como se toma el segundo testimonio, lo mismo debería haber sido Otros actos esto. judiciales. Además, Para mí debería ser así. yo considero que el juzgado debería haber mandado el oficio al domicilio electrónico directamente Claro, para la Sí. inscripción y no Claro. darme un oficio con folio de Folio de seguridad. claro. Pero por más que te dé el folio de seguridad, por más que vos tenés que escribir un segundo testimonio. El segundo testimonio va con folio de seguridad, pero no visa ni sello ni toda la Claro. parafernalia de una inscripción. Esto es una anotación en el dominio, Hablamos de en un realidad. derecho sobre una persona vulnerable. Que queda Anda a decirle al una situación- automotor que vos estás tramitando un beneficio y todo lo tenés que pagar, salvo la quiebra y laboral, en un beneficio de familia y todo lo tenés que pagar. Las reglas de Brasilia, digo, el caso que está planteando cuanto a la vulnerabilidad. El tema pasa así, yo aparezco en un juicio sucesorio en la mitad. Y había una ejecución que yo no conocía. Estaban ejecutando alquileres a la viuda. El abogado, bueno, se ve que es un derecho que no es muy conocido, no se aplica y no se pide. En el viejo código había que pedirlo, en el nuevo era de pleno derecho. Entonces, Le pedían por el uso del bien. a partir de que yo lo pido, se corta el tema de los alquileres. Pero ya se había generado una torta. Y no la pude haber dicho. Cuando aparezco yo ya no pude ir para atrás porque había una sentencia consentida. Exactamente, sí. Bueno, pero ya estaba una sentencia consentida y yo ya no podía revertir la situación. Qué bárbaro juzgado también, ¿eh? Sí, Qué Y el juzgado es un derecho que se presume conocido, que no podría haber avanzado tanto en ese sentido. poco, qué falta de análisis, ¿no? Pero bueno, Entiendo que no era Cosas que porque pasan. eran los hijos de la pareja de la señora. y bueno, Bueno, podría tenía, ser. esta señora tiene un segundo matrimonio, con el que formó una familia, compraron una casa, que era de carácter ganancial, y bueno, la familia anterior, fallece el señor, claro, piden la parte. Pero avanzan hasta que se frena. Y después, bueno, tuve el inconveniente del registro, además de... ¿Cómo lo solucionaste? No. Fui, lo hablé, primero lo tuve que hablar en una parte, lo hablé en otra parte. Conversándolo, lo logré. Porque no te puede, o sea, no se puede oponer una inscripción porque el registro no tenga un código de acto para lo que hay que hacer. Es loco. Es decir, Yo creo que vos podrías interponer una acción de repetición por enriquecimiento sin causa. Porque no corresponde. y hay que ver cuánto tiempo Sí, pasó. pero hay que ver, sí. Pero la ley no puede amparar el uso abusivo de un derecho. No, El absurdo. pero ahí estaba el juez en el medio. Claro, el juez le dijo que sí. Lo Claro. planteé subliminalmente, pero no me dieron. No, pero porque era- La sentencia está consentida. Claro. Ya tenía un abogado, no es que no estaba. Sí, sí, sí. Qué terrible había esas un cosas. estado de indefensión. Sí, pero como dice Patricia, hubiera tenido. Eso hubiera merecido un análisis al Sí, inicio. El Sí, tema pues elemental. sí. Tal cual. La incorporación de la protección a la vivienda del conviviente es una gran incorporación. Mm. Sí. Incluso aunque no se porque- valide ganancial.
porque El conviviente, dijo. padre de oficio también. ocurría con mucha frecuencia el caso de fallece el señor, los Claro. hijos van, la Patadas. señora estuvo Sí. hoy, ¿cuánto? 20 años viviendo, y bueno, pero... Y lo desalojaban, ¿eh? Sí, sí, sí. Igual me parece que está bien, depende del tipo de derecho que quieras, ¿no? Legislar, muy proteccionista, menos proteccionista, porque hay cosas para hacer dentro de la Sí, 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 no, convivencial, por supuesto. pero tampoco llevarlo a la par del matrimonio. No, pero en este caso, pero en este caso de la protección sí hay rasgos muy, me muy parece que distintivos, sí, ¿no? sí, está bien. En este caso hay rasgos muy distintivos. Y en lo que implica el derecho sucesorio es más distintivo, es como hablábamos hoy, la falta de vocación sucesoria del conviviente o de la conviviente. Así que muchísimas gracias, nos ha No, hecho gracias también Luz, por la Patricia, invitación. muchísimas gracias. Y bueno, a quienes nos han acompañado, nos han acompañado con su presencia y a quienes nos han acompañado a la distancia, muchísimas Gracias a los gracias. que están por allá conectados. Casi 50. Bueno, que les Bueno, saludamos y le ¿quieres agradecemos algo? las preguntas. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches.